Aventureros, hoy llega a Desafío Viajero probablemente la historia más loca que yo he escuchado en mi vida y que estoy convencido que también vosotros vais a haber escuchado. Año 1975, un accidente, un autobús tiene un accidente en México, mueren varias personas, una de ellas es una turista estadounidense que sobrevive, por determinadas circunstancias acabaría en España, y esta mujer, que tendría una relación con un andaluz, con un hombre español, le acabaría reconociendo que en realidad moriría en ese accidente y que un espíritu extraterrestre o un ente extraterrestre asumiría el cuerpo de esta mujer para tener una experiencia dentro de la humanidad. ¿Es esto real? ¿Es esto el guión de una película? Vamos a hablar de alguna de las historias más increíbles de la historia, acompañados de una persona especial, un policía nacional, que nos va a descubrir alguna de las investigaciones más espectaculares que ha hecho en su vida como independiente, como investigador independiente dentro del misterio, y que nos va a hablar de su obra Tras la pista del misterio. Cristian Puig se pasa por Desafío Viajero para hablarnos de historias imposibles. Así que, aventureros, comenzamos. Cristian, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, muy buenas. Pues un placer estar aquí charlando contigo y ya por fin nos conocemos. Ya tenía ganas, sobre todo desde que me enviaste el vídeo con mi colega, con mi compañero Diego Cortijo. La verdad que disfruté viéndolo porque hacía tiempo que no lo veo a él en persona. Y como digo, un placer estar aquí y conocernos por fin. Sí, genial, ¿no? Mira, yo cuando leía tu obra, antes de llegar al apartado donde nos hablas del Tassili, que mencionas a Diego Cortijo, ¿no? Compañero, tu forma de relatar, de escribir, la forma en la que vivías las aventuras, yo solo de leerte, me quería recordar un rollo a lo que he escuchado siempre que me contaba Diego Cortijo, ¿no? Os unen profesiones, os unen pasiones, y hoy nos vas a traer otra parte del misterio diferente de la que suele tratar Diego Cortijo, igualmente apasionante. Bueno, porque acabas de escribir un libro, Tras la pista del misterio, que de hecho es tu primer libro, ¿no, Cristian? Es el primer libro y la verdad que no esperaba tener un libro siquiera. Es el primero, no sé si habrá más, pero de luego ni siquiera contaba con que existiera un libro. Como bien has dicho antes, yo investigo esto de forma independiente, siempre de forma anónima, por pura inquietud, por pasión, por el misterio. Y la verdad que, bueno, esto surgió un poco así de la nada y ¿quién puede decir que no a escribir un libro? ¿No? ¿Quién no soñó alguna vez en escribir un libro? Ya solo me quedan un par de cosas que hacer en la vida. Tengo que decir, escribir un libro, lo siguiente es plantar un árbol y creo que lo tercero se me ha olvidado. Bueno, de momento, mientras lo intentes, no pasa nada, ¿vale? Todo va bien. Bueno, tras la pista del misterio, Cristian, mira, yo en el momento en que empecé a leer tu obra, me sentí bastante representado con un tema casi tabú, casi que no sabes muy bien cómo verlo, y es que cuando a ciertas personas les hablas o saben que te gusta el mundo del misterio, directamente te pueden calificar, ¿no? Como si cada vez que se apareciese la Virgen en una tortilla de patata hubiese que pensar en Cristian o hubiese que pensar en Luis Tobajas, ¿no? A la hora de que tú como personaje público, como policía nacional, te metas en el asunto del misterio y escribas una obra del misterio que ya te destapas al resto del mundo como un policía que investiga y que habla del misterio, ¿tenías miedo de el que dirán tus superiores o dentro del círculo del Cuerpo Nacional de Policía? Sí, bueno, sigo teniendo miedo porque esto no sabe uno nunca, ¿no? La repercusión que va a tener cuando uno se hace mediático, se hace un poco público, ¿no? Salta la aventura ahí de escribir un libro, nunca sabe qué va a suceder y esto ya escapa de mi control, no es como cuando investigaba yo esto de forma anónima, no sé muy bien cómo va a caer esto en mi cuerpo porque no olvidemos que esto sigue siendo un poco un tema tabú. Lo que ocurre, o al menos eso es lo que pensamos muchos, ¿no? A lo mejor es simplemente autocensura, porque yo criticaba, siempre lo he dicho, ¿no? A los pilotos o otros policías a la hora de hacer un informe cuando veían algo, pues no redactaban todo
o no redactaban nada, ¿no? Por el hecho de haberse encontrado con algo que es difícil de explicar. Y yo mismo estaba cometiendo ese mismo error, ¿no? De decir, autocensurarme, plantearme, ¿hago el libro, no hago el libro? ¿Qué dirán? ¿Qué pasará? Al final, un poco tomé la decisión también un poco por la gente que había sido valiente, me había contado sus experiencias y un poco para que no muriera esto en mi archivador personal, saliera un poco la luz y lo dicho, ser un poco valiente, ya que habían sido ellos, pues no iba a ser yo luego el primero que criticaba estas cosas, que luego me callara y no contara pues lo que yo mismo he experimentado, he vivido o investigado, porque si algo puedo decir es que los fenómenos paranormales existen, los ovnis existen y que no tienen a día de hoy explicación y que a pesar de que es un tema tabú y se habla poco, creo que creo que yo podía aportar algo novedoso desde el punto de vista de que hasta ahora el misterio nos ha llegado prácticamente desde un punto de vista, digamos, periodístico, que es normal, porque al final los periodistas son los que se dedican a divulgar, ¿no? Ellos son los divulgadores, por eso nos llegan a la mayoría pues, casos únicamente desde una perspectiva divulgativa o una perspectiva periodística. Pero una perspectiva policial, por decirlo así, pues no se ha visto mucho, ¿no? Yo pensaba mucho en Carl Gustav Jung, ¿no? el famoso psiquiatra que también era un apasionado de estos temas, que le aportó una visión muy distinta a estos fenómenos, porque lo hacía desde su propio oficio, ¿no? Desde sus conocimientos, desde lo que él sabía. Entonces yo pensé, pues yo quizá puedo hacer lo mismo desde mi experiencia. No es que sea mejor ni peor, simplemente es un punto de vista con respecto a quién soy yo o lo que yo soy, ¿no? Si todos hiciéramos eso, médico, un científico, un policía, quien sea, ¿no? Todos podíamos aportar algo, nuestro granito de arena, a esto del misterio que es tan apasionante y tan desconocido a día de hoy, ¿no? ¿Tú te has encontrado más puertas abiertas que cerradas a la hora de, bueno, imagino que presentarte como una persona normal, ¿no? Pero a lo mejor después, conforme la conversación va fluyendo, pues hace referencia a que eres policía y eso, ¿crees que ha generado una mayor confianza o que la gente se ha echado un poco más para atrás a la hora de contarte su realidad? Pues depende. Normalmente, siempre lo digo, ¿no? No hay inconveniente, o ya sea de primeras, o como es lógico, a lo mejor no de primeras, pero sí que pues cuando ya vas conociendo a una persona y vas cogiendo confianza, pues lo dices pues como si eres bombero, eres lo que sea, pues ¿a qué te dedicas? A lo típico, ¿no? O sea, normalmente no tengo inconveniente en decirlo, ni muchas trabas, pero sí que es verdad que como buen investigador uno tiene que aprovechar sus cartas y tiene que saber previamente con quién está hablando o qué tipo de investigación va a haber, porque yo he hecho muchas investigaciones del misterio desde las sombras, ayudando a otros investigadores, otros periodistas, porque no interesaba que un policía se metiera en estas cosas, ¿no? Y digamos que me resulta más cómodo a la hora de investigar y sacar información muchas veces, no decir lo que soy o que ni siquiera sepan que he sido yo quien ha sacado cierta información para poder investigar y enterarme de cosas, ¿no? Entonces uno tiene que utilizar sus cartas, depende en qué investigación, pues es conveniente decirlo antes, decirlo después, o no decirlo, o ni siquiera que nadie sepa que he investigado ciertas cosas, ¿no? O ciertos casos. O sea, que uno tiene que jugar siempre con ventajas, eso lo aprendí. Fantástico, Cristian. Mira, uno de los casos que yo tenía tremendamente olvidados y que he recuperado gracias a Tras la pista del misterio es el de Ricky B. Hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en la oposición que en la biblioteca del lugar donde estudiaba me cogí ese libro, Ricky B, que no tenía ni idea de qué iba, ¿no? De hecho, los aventureros de Desafío Viajero saben perfectamente que yo no soy un gran amante de los ovnis, tan apenas hemos hablado en el canal, ¿no? Hemos estado en Roswell, en el Área 51, pero tampoco sin profundizar demasiado porque no es un tema que me atraiga demasiado, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando me leí Ricky B, me pareció una historia tan loca, fascinante y que algo así pudiese ser real, que me quedé con ganas de más porque el libro termina como si hubiera haber una segunda parte que nunca llegó, ¿no? Bueno, mi sorpresa es que cuando estoy leyendo Tras la pista del misterio, tú coges Ricky B desde el momento casi en que lo deja JJ Benítez ahí en su carpeta abandonado el caso, lo retomas y le das un rollo tremendamente refrescante a esta historia.
¿Nos puedes contar un poco de qué va el tema de Ricky B y después desbrozamos un poquito cómo han sido tus pesquisas al asunto? Empezamos fuerte, a ver cómo hago esto sin parecer un loco. A ver, me pasó un poco como a ti. El tema de Ricky B, la primera vez que yo leí el libro, bueno, era mucho más joven, pero fue un shock, ¿no? Fue como, ¡buah! Hay libros a veces que ocurre, que he leído muchos libros y de misterio y de ovnis, porque a mí sí me apasiona el tema desde siempre, pero pues bueno, pasan por la vida, algunos sirven para documentarse, otros no, pero ese tenía algo. Es el más, digamos, surrealista, el típico que dices, esto no me lo puedo creer, no me creo nada de lo que pasa aquí, pero dices, ¿y si sí? Eso ¿Y es. si es verdad? Claro, y dices, es que si esto es así, cuidado, cuidado. Entonces, pues dije, pues lo voy a investigar, ¿por qué no? Entonces, pues ya me dediqué a... Porque, bueno, todo esto hay que decir, como bien decías, esta investigación la realizó JJ Benítez, donde sacó el libro, que se llama Ricky B, y yo la única noticia que tenía era pues a través del libro, ¿no? Pero Benítez censura todo, datos de ella, datos del ingeniero, datos en general, los censura todo, ni siquiera sabes el lugar exacto donde sucedieron los hechos, esta relación que tuvo el ingeniero Francisco Naval, un sevillano que veraneaba o pasaba los fines de semana en Zara de los Atunes, en un chalet que tiene, y allí es donde conoció a esta mujer, a Regina Bruni, que es como se llamaba en realidad Ricky B. Todos estos datos no existen, lo tuve que sacar, pues imagínate, a cuentagotas, poquito a poco, a base de investigar, ¿no? Que esto es lo complicado. Y al final pues di con el hombre este, con Francisco Naval, y bueno, tú que te has leído el libro, habrás visto ya las sincronicidades esas casualidades tan locas que hacen que dices, ¿cómo es posible que haya llegado yo a dar con este hombre, que me haya atendido de esta manera, que me haya contado la historia, ¿no? Cuando tuvo una relación pues con esta mujer. Él, digamos que cuando bajaban los fines de semana a Zara de los Atunes, pues le presentaron a esta muchacha, tendría de aquellas unos 30 y pocos años, y tuvo, pues eso, durante unos meses una relación con ella. Creo que fue entre el año 81 y el 82. Ya ha llovido. Pues el caso es que esta mujer pues le contaba, le parecía pues un poco loquita, según él era muy guapa, por eso seguía con ella, mantuvo una relación, pero era un poco loquita porque le contaba que si era extraterrestre, que ya había ocupado el cuerpo de una mujer, como bien contabas antes, que había tenido un accidente de autobús en México en el año 75, donde habían muerto varias personas, entre ellas su novio, que iba con ella en la carretera de la playa del Carmen. Y digamos que ella tuvo un accidente, o sea, en el propio accidente se lesionó la pierna, según ella se desangró y que por ahí entró el ser, ¿no? Esto es lo que le contó a Francisco Naval. Claro, no se creyó nada. Yo luego pude rescatar el periódico de Yucatán, donde viene esta noticia y donde vienen los datos de ella, su nombre, Sí. su nombre completo. Que hoy sería impensable. Es impresionante porque de aquella no, y menos en México, no existía la ley de protección de datos. Entonces era increíble la cantidad de datos, nombres, apellidos de las personas que iban en el autobús, cómo murieron cada una, que si uno fue decapitado, que si... Es impresionante, ¿no? Las personas que hubo sin identificar, otras que no. Es un trabajo periodístico, además, brutal. Ojalá hoy en día siguiese siendo así, ¿no? Es mi opinión. Sobre todo para los que investigamos estas cosas. Entonces era espectacular porque estaba todo, ¿no? Y digamos que eso sí que pues en un principio pude contrastar que esa información pues sí era veraz, no el hecho de en sí de que lo que ella contaba, pero sí que existió el accidente, sí que ella estuvo bastante grave y tal, y digamos que bueno, una serie de cosas que le fueron sucediendo al ingeniero, pero lo que él me decía continuamente es que él no la creía, no creía en ninguna palabra de lo que le decía, simplemente pues hacía el caso justo pues para mantener la relación, porque no olvidemos que era simplemente una relación superficial, además de fines de semana y no de todos, donde quedaba con ella, se iba por pueblecitos por ahí, le presentaba a los amigos, tomaban algo, cenaban y tenían, según el ingeniero, mucho sexo, un sexo un poco extraño, porque decía que ella no sentía apenas nada, que era como una niña pequeña, que todo lo que él decía, ella respondía que sí, a pesar de que no disfrutaba con ello. Era muy raro, era hasta violento, ¿no?
Y así duró unos meses hasta que una noche que venían de cenar de Barbate hacia Zara de los Atunes por esa carretera, iba conduciendo el ingeniero y iba ella, Regina, iba en el asiento del copiloto. Y esto es lo más espectacular del caso, al menos para mí es el punto de inflexión, ¿no? Porque en un momento en el que circulan por la carretera, ella se echa al suelo, sin más. Ahí, digamos que no está sucediendo nada, todavía no han visto nada. Ella se echa al suelo y empieza a quejarse y él le dice, pero Ricky, porque la llamaba Ricky, Ricky, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y ella dice, es una astronave que viene a buscarme. Y de repente pues se puso una luz muy brillante sobre el vehículo se detuvo y según palabras del ingeniero era una luz tan potente, tan espesa, que brilla, o sea, que le rebotaba, ¿no? Le rebotaba de sus propias manos o del volante, como si el propio vehículo, el propio interior del vehículo emitiera luz. Dice que nunca ha vuelto a ver una cosa igual, ¿no? Como aquella noche. Toda que la luz desapareció, siguieron a su casa, hacia el chalet de este hombre, del sevillano. Cada uno se acostó en su cama porque dormían en camas separadas. De hecho, dormían en habitaciones separadas muchas veces. Ella se fue a dormir arriba, según me contó, él durmió abajo. Y cuando se levantó por la mañana, dice que la llamó Ricky, que no estaba, se había ido. No le pareció extraño porque a veces ella pues, se levantaba y se iba a su casa. Él se fue a Sevilla, cuando volvió pues, otra vez a Zara, pues, lo típico, preguntó por ella porque ya no la veía, la perdía de vista, pero nadie le supo decir, se ve que se había ido del pueblo y ya nunca más la volvió a ver. ¿eh? Este hombre, no olvidemos que eso pasó en los 80, este hombre tiene más de 90 años, bastantes más, y a mí me impresiona a la hora de contarme esta historia, el hombre no tiene ninguna necesidad, ese hombre es muy, muy adinerado. El hombre además es muy conocido por la zona y no le interesa para nada contar esa historia ni que se sepa y además no saca nada bueno contándolo. De hecho no lo cuenta, no sale en los medios, no vive de esto ni le interesa estos temas. Pero es curioso que cuando me contaba esta historia lo que más le preocupaba, se notaba porque me lo repetía una y otra vez, era se sentía mal por no haberla creído, por no haberle prestado esa atención. Más porque él simplemente estaba con ella por el sexo, él lo decía, era único. Que para él era una mujer más de las que había pasado por su vida. Y entonces, claro, en aquel momento, según él, no podía ni imaginarse la repercusión o de la persona con quien estaba, porque él sí cree realmente, claro, a raíz de ver lo que vio, sí que cree que ella fuera una chica del espacio, ¿no? Una chica de otro mundo, como ella decía. Y luego, bueno, pues yo, como digo, con mis anécdotas, con mis más y mis menos, investigué este caso y al final pues llegué a la conclusión de que esta mujer está muy bien escondida, se esconde a propósito. O sea, a día de hoy está viva. Está viva. Sé que está viva, luego no es muy curioso porque no está vinculada con familiares, ni con mi hijo, no ha tenido hijos, no se ha casado y es raro que no se la vincule con unos padres o con un compañero de piso, con nada, ¿no? Sí que tengo el domicilio al menos donde vivió esta mujer, donde la entrevistó JJ Benítez cuando la localizó, pero digamos que no responde a las cartas, no responde a nada, sabe que la estoy buscando, pero no vamos, se esconde bastante bien para no ser localizada. No solo ella, también un dato muy curioso, no sé si me estoy diciendo mucho. No, perfecto. Es que me parece un caso espectacular, o sea que expláyate todo lo que quieras. Es demasiado espectacular porque yo mismo, o sea, estoy hablando de esto y no me lo creo, ¿no? O sea, mi mente racional no permite que yo me crea esto, pero no puedo negar la versión de los testigos, ni tengo por qué dudar de esa versión. Sé que es un caso, como digo, que no está abierto, está por terminar, no puedo decir si esto es verdad, si esto es mentira, simplemente digo que es un caso espectacular que no sabemos todavía la respuesta ni puedo inclinar la balanza hacia un malentendido, un fraude o simplemente a que esto es verdad. Pero si es verdad, lo que decíamos antes, cuidado todo lo que pueda haber detrás.
Y me han pasado cosas tan extrañas investigando este caso, pues que a veces pienso que todo esto es verdad. Otros días me levanto y pienso, no es verdad. Depende cómo me levante del día, pues pienso una cosa o pienso otra. El caso es que sigo investigando el caso y estoy tratando todavía de localizar a esta mujer, que esto no ha acabado todavía. Luego ella estuvo en España al principio, antes de empezar, digamos, esa relación con el ingeniero, estuvo con otro hombre que le llamaban el médico, se llamaba en realidad John Spain, y era dentista. De hecho, tiene una clínica en Kentucky, en la cual aparece pues, los datos en internet, un teléfono, email, todo, ¿no? Parece normal, hasta que uno llama por teléfono o envía email a la clínica y nunca contestan a los emails. El teléfono salta al buzón diciendo que es la clínica tal, deja un mensaje, nos ponemos en contacto contigo y te llamaremos. Jamás coge nadie el teléfono, jamás te responden a las llamadas. Y es todo muy extraño, ¿no? Es todo como diciendo, ¿y esto por qué? ¿Que es una tapadera o simplemente, a lo mejor no, a lo mejor, como digo, otro malentendido? No lo sé, pero son una serie digamos, de indicios que dan a entender que esta gente se esconde y no quieren salir a la luz, por algún motivo, por el que sea, ¿no? De hecho, yo siempre que he leído a JJ Benítez siempre me ha llamado la atención cómo parece que la sincronicidad le persigue allá donde va, ¿no? Y de la lectura de tu obra te pasa un poco lo mismo, como a veces el universo parece que juega contigo a favor y otras veces en contra, como es el caso de Ricky B. Porque hay un momento en que tú mismo dices, bueno, me voy a casar, mi viaje de novios va a ser en Estados Unidos, ya está perfecto para ir a la casa de Ricky B, que la tienes ya localizada, y hablar con ella directamente, porque una de las cosas que yo no me acordaba del libro de Ricky B de JJ Benítez, porque ya hace muchos años, es que JJ Benítez llega a entrevistarse con ella, es decir, la localiza, ¿no? Y de hecho tengo ganas de desempolvar el libro para llegar a esa parte y retomar cómo fue esa conversación, porque me parece brutal. Tú, de hecho, también quedas con JJ Benítez, ¿no? Para hablar de todo el caso. Y justo cuando parece que vas a poder desvelar qué ocurre con Ricky B, ¿qué sucede? Pues mira, me duele hasta contarlo. Imagínate, ¿vale? Ponte en situación, te vas a casar y tu mujer te dice, que sabe que eres un loco de esto, te dice, mira si es buena, que te dice, mira, vamos a hacer una cosa, pues vamos a la costa oeste, nos pegamos ahí un homenaje de viaje de novios brutal y te dejo de margen 3-4 días, imagínate, para que investigues el caso de Ricky B. Aterrizamos en San Francisco, que es donde ella reside, en San Francisco. A mí me dan media tarde para que haga eso. Imagínate, tengo una mujer que no me la merece. Y el caso es que, pues, imagínate, ya tenía el hotel, los vuelos sacados. Claro, un viaje de novios, lo organizas con tiempo, pues digo, a lo loco, pues iba a localizarle, a hablar con policías, a sacar toda la información posible y a investigar sobre el terreno, ¿no? Y dar el timbrazo, hacerle esperas, seguimientos, en plan acosador. Yo sabía que al final igual acababa hasta detenido, pero me daba igual. Iba a saco porque digo, esto ya no me para nadie, son muchos años detrás de este caso, lo tengo localizado, solo me falta ir allí. ¿Qué puede pasar, no? O sea, ¿qué puede pasar cuando ya no es que es un viaje que se pueda suspender, no es que es el viaje de novios, para que esa investigación no se realizara, solo podía pasar una cosa, y es que se parara uno. Y se paró. ¿Qué día era tu boda? La boda era... Espérate, que espero que este vídeo no lo vea mi mujer. El 20 de marzo, ¿no? De 2020, o 21 de marzo. El 21 de marzo, más que ya frío. Que hice noche, cuando anoche estoy trabajando de noche, cuando hago noche se me va la cabeza. Sí, era el 21 de marzo, sí, del 2020, ¿no? Cuando empezó el 2020. 21 de marzo, esto fue el 21 de marzo de 2020 y al día siguiente cogíamos el vuelo a San Francisco. Pues imagínate, una semana antes, creo que fue una semana antes, no recuerdo, 12 días antes de yo coger el vuelo, salió en las noticias Trump diciendo que Donald Trump, que se cerraban las fronteras a Estados Unidos por el COVID, que ahí no entraba ni salía nadie. 5 minutos después de ver eso en las noticias, me llamó el cura, mira, vamos a suspender la boda. 10 minutos después me llamaron del banquete y digo, sí, ya, no te preocupes, sí, no. Ya sí, eso ya lo. Y así fue una detrás de otra, ese mismo día, vamos, yo no daba crédito. Yo digo, estos son, como digo,
otro de los truquitos de Ricky para, para que no se la localice, ¿no? Ya empecé yo a especular, a rayarme, aún más en este caso, imagínate, ¿no? Este caso en sí mismo ya es especulativo y uno pues le afecta, ¿no? Pues imaginaos cuando ya hasta este punto ya más personal es imposible, de que se tiene que suspender tu boda, tu viaje de novios y el caso se vaya a pique, ¿no? Y sigue un poco en stand-by por eso. Bueno, aventureros, si alguno estáis cerca de San Francisco, os queréis dar una vuelta por California, poneros en contacto con Cristian Puig, que os dirá dónde vive Ricky para que comience el asedio. A ver si nos enteramos bien y podemos incluso traer a esta mujer que ya será muy mayor, ¿no? ¿Regina? 72, 73 años, creo que tendrá. Bueno, todavía le podemos meter en el canal, claro que sí. Pues no es tan mayor. Sí, no es tan mayor. Pues es que este es un caso, a mí me parece brutal cuando lo lees, pero cuando lo cuentas, yo estos días que a raíz de tu libro lo he contado varias veces, ¿no? Me escucho a mí mismo y siento rubor de la historia que estoy contando. Porque primero la gente se me queda mirando como, ¿tú te crees lo que estás contando? ¿Sabes? Y luego yo es como que tengo que excusarme porque me parece tan loco lo que estoy contando, incluso en la intro que estaba antes haciendo del vídeo, me escuchaba raro, ¿no? Digo, es que esta es una historia demasiado peliculera para que sea cierta. Pero sin embargo, cuando te pones a investigar el caso, hay algo adictivo en él que hace que no quieras soltarlo. A mí es que me parece brutal. Para mí ha sido esa segunda parte de Ricky B que tantos años estuve esperando, ¿no? Y que al final, yo no sé si te dijo JJ Benítez si haría una segunda parte al final o qué, porque yo creo que todos nos quedamos colgados con ese Ricky B 1, ¿no? Yo se lo pregunté y me dijo que no tenía, me dijo casi como te dejo el relevo, yo no voy a sacar más en ese sentido, más cosas. Me dijo incluso que cuando él habló con ella, cosas que le dijo ella que luego no sacan el libro, como que por favor no investigara la rama de su familia. Exacto, que se lo cuentas. Favor, sí. Le digo, por favor, que no investigue el tema de sus padres, de su familia. Y Benítez me contó cosas así también personales. Me dijo que él sintió mucho miedo en ese caso. Yo le pregunté por eso y digo, ¿a qué te refieres con miedo? ¿No? ¿Miedo en qué sentido? Le pregunté y dice, puro miedo. Algo irracional, puro miedo, me dijo. Claro, yo después de lo que me pasó, pues esto fue posterior a la boda, dije, hostia, creo que entiendo un poco lo que quiere decir Benítez, es decir, si tienen estas entidades, si el caso, a ver, como digo, vamos a especular, no vamos a permitirnos especular, vamos a ponerlo que desde el punto de vista de que esto es verdad. Si esto es verdad, si existen infiltrados seres de otros mundos que se meten en el cuerpo humanos de personas que han tenido un accidente o a saber de qué forma y son capaces de manejar los hilos hasta el punto de que para no localizarles hay una pandemia manden una pandemia al mundo, es decir, así seguro que no me localizan nada. Pues hombre, fíjate, es que parezco loco hablando de estas cosas, pero es que pasó así. Sí, pasó Entiendo así. un poco a lo que se refería a Benítez con el puro miedo, ¿no? No sé, quizá al final esto no es nada, son toda una serie de malentendidos, lo cual tampoco le quitaría algo de misterio, porque es lo que decía yo, ¿no? Parece como si hay cosas que tienen que suceder para que haya cierta comunicación con estos seres de otros mundos, porque una de mis teorías es que, bueno, vamos a poner playa, no ya hablar de teorías. Una de mis teorías es que si existen otros mundos, otras civilizaciones más avanzadas que no tienen por qué venir de largas distancias, que puedan venir, imagínate, de otros universos, multiversos, otras realidades que estén aquí, y en el hipotético caso de que quisieran contactar, si son seres tan avanzados, no necesitan enviar un robot o meterse en el cuerpo de un humano para mandar una información, ¿no? O para interactuar en este mundo. Quizá simplemente manejando estos hilos de las sincronicidades, de las casualidades, haciendo que sucedan cosas para que uno se meta, ¿no? en este tipo de investigaciones y le pueden llegar estas informaciones en ese sentido, ¿no? Esta comunicación sería otro tipo de comunicación más espiritual, más psicológica o más mental, y no sería necesariamente
mandamos una sonda y que salga un ET y diga, venimos en son de paz. Eso es más cercano a la ciencia ficción, ¿no? Si le buscamos un sentido más realista, sí, al hipotético caso, como hablamos, de que pudiera haber un contacto, es este modo de hacerlo, por lo que tú decías, ¿no? De lo que le pasaba a JJ Benítez, a mí, con el tema de la sincronicidad, que parece algo vinculado con el fenómeno OVNI, quizá esa sincronicidad o esa serie de intuiciones o de sucesos que a uno le ocurre cuando investiga estos temas, quizá eso sea el verdadero contacto o la verdadera comunicación o una precomunicación, llamémoslo así. Bueno, pues sí, la verdad nunca había escuchado una teoría parecida y bien puede ser loable y plausible, ¿no? Y si a alguien de los que nos está viendo ahora mismo pues dice, bueno, es que esto aún así me parece demasiado alocado, a mí me gustaría saber algo de que se pueda constatar, que haya un informe y que sea oficial. Uno de los casos que tocas en tu obra es la base de Aitana, una base militar donde tú tienes allí contacto pues, con el personal militar que trabaja en la base a raíz de una entrevista que le haces al mítico Fernando Cámara, el del caso Manises, ¿no? Y cuentas un caso que a mí me parece extremadamente espectacular, de un lado por lo que sucedió allí en la base y de otro lado por un informe final que se hace de alguna forma bastante suavizado, ¿no? Respecto de lo que ocurrió en la realidad. ¿Cómo viviste este asunto, Cristian? No es corriente cuando uno investiga un caso OVNI encontrar uno de estas que reúna estas características. Los informes están rebajados o directamente son inexistentes, te diré por qué. Bueno, Fernando Cámara me puso en contacto con un colega suyo, un capitán ya retirado, un radarista, que hizo las funciones de radarista en Aitana, ¿no? Durante su carrera profesional, en el EVA 5. Pues una noche estaba de servicio él, de que de aquella era brigada, y estaba pues eso, con otro capitán y un cabo primero. Detectaron con uno de los radares, ahora no sé decir, si fue el radar de altura o el de movimiento. Creo que el radar del altímetro detectó un posicionamiento, pero el de movimiento no. Empezaron a hablar sobre el tema, esto que puede ser, total, que al final deciden salir fuera a la terraza técnica de la propia base para ver si veían este objeto. Cuando salen fuera, ven una luz muy brillante y empiezan a discutir. Eso es Venus, eso es lo típico, ¿no? La típica conversación. Esto es una estrella, esto es Venus, esto es un planeta, esto es muy raro, ahí no debería estar Venus, lo típico. Total, que así llevan, pues pasan un buen rato, incluso horas, hasta que de repente dejan de ver esa luz. Dicen, mira, ya no está, y qué raro, ya no se encuentra. Y en ese momento sale un ovni que se introduce en la propia base. Es que es brutal. Digamos, brutal, ¿eh? Imagínate la base, pues tiene una valla, ¿no? Pues sobre la valla, a pocos metros sobre la valla, entra en la propia base un ovni que tenía forma de pelota de rugby, según cuenta el testigo. Era metálico, pudo ver hasta los remaches, como los remaches que tienen los aviones, ese estilo. Y tenía unas luces en la parte superior, ¿no? Como unas setas, ¿no? Sí, o como unas cruces así, encima o como unas setas así, unas luces de colores encima. Algo muy raro. Digamos que el capitán, que en ese momento se encontraba allí, cogió al que en ese momento era brigada y al cabo primero, y les intentó meter corriendo para la base, porque lo primero que piensa, esto es peligro, un atentado, a saber, cualquier cosa, ¿no? Era un objeto muy extraño que se dirigía hacia ellos. Ellos no sabían qué podía hacer. Entonces, del susto, intentan meterse dentro. Y en ese momento, el capitán Miñano, bueno, en ese momento el brigada Miñano, se suelta del capitán y echa a correr al lado del ovni, ¿no? Que iba, digamos, volando en paralelo a él por la propia terraza técnica de la base donde se encontraba el radar de Aitana. Esa, me parece recordar, no estoy seguro ahora, pero esa terraza creo que tenía unos 5 metros de altura, vamos, tenía una altura considerable y había un barranco debajo donde está la montaña, ¿no? Pues mientras él va corriendo, cuando llega a la esquina, bueno, al final de la propia terraza, él no se percata de eso, aparte que es de noche, es de madrugada, y está pues pendiente, imaginaos, de ver el ovni, y va corriendo, pues eso. No era consciente de lo que estaba haciendo. Y de repente se abrió una compuerta del ovni y salió un haz de luz que él cree, no está completamente seguro, él cree que le paralizó y que eso evitó
ya sea que le paralizara o que él decidiera pararse por ver el haz de luz, le salvó la vida porque llegó a la esquina de la terraza de Nica y me contó él, seguramente se hubiera matado, se hubiera caído y al menos se hubiese hecho mucho daño, ¿no? En ese momento, digamos que el ovni pues ya siguió su camino, ya a una velocidad imposible, dirección al mar y desapareció. Camino, ¿no?, de Mallorca. Sí, camino de Mallorca, sí. Lo curioso, bueno, más curioso que esto no hay nada, porque digo, es un caso poco común porque ocurre dentro de una propia base, a los propios radaristas, y además donde hay oficiales y suboficiales, ¿no? Es decir, que son testigos de nivel, que además no les interesaba contar esto. De hecho, a raíz de esto viene un poco la polémica. Imagínate la conversación. Después de que pase esto, bueno, están todos muy nerviosos, ahora qué hacemos, hay que hacer un informe, unos dicen no hagamos el informe, ya se intentan autocensurar, ¿no? Pues ¿qué ponemos? ¿Cómo vamos a poner esto en el informe? Pero claro, al final deciden ponerlo por curarse un poco en salud, porque dicen, ¿esto qué es? A ver si pasa luego algo y no escribimos nada. Y luego, pues, a saber, ¿no? Pues al final deciden escribir un informe, pero antes de mandarlo, llaman a la base de Torrejón, que era donde, digamos, se centralizaban todas estas informaciones de los radares que había en la península. Pues de Torrejón cogen el teléfono y les responden, sí, ya sabemos que estas cosas ocurren, no hace falta que nos mandéis nada. Y si nos mandáis, tampoco os explayéis demasiado. Imagínate la conversación. Entonces se pueden hacer el informe y el Miñano, que era el que había visto esto más de cerca y durante más tiempo, pues se puso a contar lo que había pasado. Y el propio capitán le decía, pero hombre, ¿cómo vas a contar lo del haz de luz? Eso no lo pongas, eso no es verdad. Que al final en los informes desclasificados está lo mínimo, ¿no? Está, pues sí, que entra un objeto extraño en la base y poco más. Eso es lo que pusieron en el informe, que luego fue desclasificado. Pero a mí Miñano hizo luego el informe completo y ya me lo mandó a mí con sus dibujos, con toda la información, con todo el detalle que lo saco también en el libro. Sí. Y digamos que eso me hizo reflexionar sobre los informes desclasificados tan populares que existen en la Biblioteca del Ejército del Aire, que saben a tan poco, ¿no? Entonces lo puedo entender porque, digo, entre lo que hay allí, que seguramente los propios pilotos o testigos que hayan visto algo, si al final se deciden a contarlo, que muchos ni lo habrán contado, imaginaos cómo estarán de rebajados esos informes. Claro. Pues claro, no hace justicia. A mí es de las cosas que más me ha gustado de tu obra, que está plagada de informes oficiales y que es, para mí, lo que más verosimilitud le da a tus palabras. Y cuánto me llamó la atención lo edulcorados que están los informes oficiales cuando después la persona que lo ha escrito te cuenta en realidad lo que sucedió, ¿no? A mí de verdad que cuando me leí este caso, que no lo conocía, no es de los famosos, dije, joder, qué fuerte que esto no sea más conocido, porque es un caso como muy potente, ¿no? Y encima de la propia voz del militar que presenció el evento, ¿no? Entonces me ha fascinado también este asunto. Sí, pues me pasó algo curioso con este caso. Me enteré el otro día porque me lo dijeron. Resulta que a la vez que lo he publicado yo, lo ha publicado Benítez en un libro también, este mismo caso, porque no había salido nunca a la luz. Y lo publicó Mis Primos, creo que se llama el último libro de Benítez. Lo tengo por aquí detrás. Pues también está allí investigado por él. Eso está la cosa de investigación en paralelo. Es verdad que cuando yo llegué a entrevistar a Miñano, al capitán Miñano, me dijo, eres de los pocos que se ha interesado por esto. Dice, de hecho, eres el segundo de toda mi vida, o sea, porque esto pasó en los años 70. En todos estos años, solo han venido dos personas, tú y otra persona, a investigar este caso. Imagínate quién era la otra persona, claro. J. Benítez, que no descarta ningún caso ni que haya sucedido en el mundo. Los investiga todos. Desde luego. Oye, por irnos a un tema un poco más, bueno, terrenal, no sé si llamarlo terrenal, pero sí material y físico, que se puede ver y que se puede tocar. Yo sentí una profunda envidia hacia Cristian Puig cuando veo que has estado en el Tassili, ¿no? Que llevo años y años viendo a ver a quién puedo engañar para que me acompañe a ver a los míticos cabezas redondas allí en Argelia. No hay, de verdad, te juro que no hay mes que no me meta en Vueling, que son los que operan Valencia-Argel para hacer esa misma ruta. Y hablando con Diego Cortijo, él me contó que
ahora estaba la cosa bastante complicada para llegar sobre todo al Tassili por el tema de la peligrosidad, ¿no? Pues de los secuestros, del terrorismo que hay por allí. Entonces, bueno, yo sigo ahí esperando. ¿Tú qué? ¿Te animarías a darte una vuelta otra vez por allí o tuviste suficiente? Sí, sí. No, yo quiero volver, pero es verdad que ahora mismo no se puede. Sí, no sí. se puede directamente. Creo que, no sé si yo fui en el último viaje, la última expedición, digamos, que se hizo, que fue en 2010, porque si no fue la última, fue de las últimas, porque si no estoy convencido que Diego Cortijo habría vuelto unas cuantas veces, porque él sí que es un verdadero aventurero, no como yo soy un aficionado a su lado con el tema de los viajes, ¿no? por el mundo. Pero vamos, que quiero volver porque es verdad que yo cuando fui en 2010 fui por culpa del caso de los billares. A mí me interesaban las pinturas rupestres lo justo. Yo nunca he sido una persona muy... Siempre he sido un cazurro, ¿no? Por decirlo así. Cuando me interesa algo me voy a saco, pero no es que sepa mucho de nada. Entonces yo de arte rupestre pues, sabía lo justo. Me había documentado por Henry Lott, por el libro de Henry Lott, que fue bueno, vamos a decir que fue el descubridor de este arte rupestre y al menos el que fue el que lo documentó y lo plasmó en un libro, ¿no? Magnífico que me ayudó mucho a la hora de investigar, pero yo poco más sabía de este tema. A mí lo que me interesaba era el tema ovni y la relación histórica del fenómeno ovni con la humanidad, ¿no? A ver si toda esa información... lo primero, si tiene relación con el caso de los billares, y lo segundo, si es verdad que, como se ha dicho, ¿no? Dentro del mundo del misterio, han existido otras humanidades, otras civilizaciones que han tenido contacto con seres de otros mundos. Y tengo que decir que yo, por un lado, me decepcioné bastante y, por otro lado, pues me maravillé, ¿no? Porque al final aquello es la Capilla Sixtina del arte rupestre. Es decir, a pesar de que yo no iba por eso, es tan impactante, el lugar es tan recóndito y hay tanto misterio allí, puro misterio, que lo que me contaron en los libros sobre el tema ovni era lo de menos, de verdad, era lo de menos. Es un sitio espectacular. Y sí que es verdad que, bueno, gracias a Diego Cortijo también, que está más experimentado que yo en estas cosas, me abrió mucho los ojos. Yo trataba de arrimarme a los listos, a los inteligentes, como digo yo, que me hacían ver y sacarme a mí también un poco porque cuando uno va predispuesto a ver algo, luego es muy difícil cambiar la visión, y cuando uno investiga se tiene que olvidar de lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, y tiene que ser objetivo, ser racional, mantener una mente crítica y ser abierto a todas las posibilidades, aunque no sea lo que tú estás buscando. Y eso es lo que me pasó en el Tassili. Yo aprendí mucho porque sí que es verdad que hay muchísimas pinturas que son inexplicables y que sí que dan a entender como que parecen astronautas o extraterrestres que salen de algunas naves, que luego han llamado medusas, que tienen más de naves que de medusas, tengo que decir, pero que digamos, sí, que siguen siendo un misterio, pero el problema de este misterio pasa lo que hablamos con el caso de los Rinkiwe, que es muy especulativo, porque estamos hablando de unas pinturas que están totalmente descontextualizadas, de lo que no se sabe nada, y al final estamos interpretándolas sin tener los conocimientos necesarios, pero ya no porque no los tengamos los investigadores que hemos sido, sino porque no los hay. No hay nada, no sabemos nada realmente de la historia de esa época, ¿no? Entonces falta mucho para aprender todavía, y creo que habría que hacer un estudio mucho más científico de lo que hay allí. Luego, hay pinturas, por ejemplo, como la famosa del rapto, ¿no? que muchos investigadores en el mundo del misterio, en revistas, documentales, libros, se hablaba de que era una abducción donde aparece un cabeza redonda, un astronauta que está introduciendo en una supuesta nave, digamos, a una serie de mujeres de raza negra, embarazadas, con bebés, están como introduciéndolas en el interior de una nave. Yo recuerdo estar largas horas frente a esa pintura discutiendo con Diego Cortijo qué podía ser aquello, ¿no? Y cuando uno pasa días en el Tassili y se empapa de todas esas pinturas y empieza un poco a contextualizar dentro de nuestros conocimientos, pero vamos, un poco lo que puede ser más veraz
fuera de lo que es la hipótesis extraterrestre, que a ver, muy fácil decir, hipótesis extraterrestre, lo metemos, cajón desastre, ¿no? Claro. Todo lo que no conocemos lo metemos ahí y venga, ya tenemos todo un universo ahí de extraterrestres ancestrales, y no, y mucho menos es eso. Al final fue muy reveladora esa pintura, porque cuando la contextualizas ves que ese ovni no era un ovni, era una cabaña que, o una tienda o una casa que podía servir pues para recoger pieles. Aparecía en otras pinturas, en esa no se ve bien por el deterioro, pero no aparecen camas en el interior. Pues ves un pliegue que había en la roca, que era un supuesto tubo que conectaba al extraterrestre a la nave. No era un tubo. Luego, cuando estás delante de la pintura, ves que es un pliegue de la roca, que se ha tergiversado, se ha manipulado esa información para hacer ver lo que esos investigadores del misterio querían hacer ver, ¿no? Algo que no era en realidad. Entonces, esa pintura, mi teoría es que el chamán, el cabeza redonda, al fin y al cabo era un chamán, un humano, aparece desnudo de cuello para abajo, y luego a la cabeza es un cabeza redonda, porque sería un casco, un ritual, estaría haciendo algún tipo de ritual chamánico o curandero, y estaba introduciendo a esas mujeres que quizás iban a pasar consultas, por decirlo así, iban al médico a hacerse una revisión o a hacerse una cura chamánica, o lo que se supone que se hacía en la época. Esa es mi teoría. Y claro, de esa teoría a la teoría de una abducción extraterrestre, yo creo que hay un salto importante, ¿no? Entonces, no debemos de mojarnos, ni tirarnos a la piscina y decir que todo es extraterrestre. Y eso no le quita de misterio a esas pinturas, porque es lo que digo yo, se desconoce todo, no sabemos nada respecto a esas pinturas. Entonces, si cometemos el error de meterlo en el saco del tema extraterrestre, parece que ya sabemos lo que es, ya no vamos a investigar nada más. Y estamos desprestigiando el tema OVNI, estamos desprestigiando las pinturas rupestres y no estamos no le estamos dando el valor real que tiene ese lugar, de que es un lugar misterioso todavía por descubrir y por explotar y por investigar, ¿no? Esto casi va a parecer una película de Tarantino, porque es como si hubiésemos empezado esta historia por el final, que sería el Tassili, pero tú bien has dicho que buscabas una relación entre el caso de los Villares, un pueblo en España, con el Tassili, es decir, mitad del desierto de Argelia, ¿no? Yo creo que como muchos, yo esta historia la conocí, pues una vez más, ¿no? Por Benítez y su Planeta Encantado, que bueno, al final le quiere llegar a una conclusión y, bueno, pues ata sus cabos para llegar. Te podrá gustar más o menos, pero para muchos fue pues una chispa que se encendió tras la búsqueda de estas historias, ¿no? Pero tú fuiste a investigar directamente el caso de los Villares. Muy grandes rasgos, ¿nos podrías contar qué es esto de los Villares y por qué está relacionado con esas pinturas de los cabezas redonda que parecen astronautas del Tassili? Sí, el caso de los Villares es un pueblecito de Jaén, muy cerquita de Jaén, que ya no es tan pequeño, ya no es tan pueblecito, pero bueno, sí es un pueblo muy cerquita de Jaén, donde en el año, creo que fue el 16 de julio del 96, un señor mayor, Dionisio Ávila, venía de pasar una enfermedad leve, relativamente leve, y cuando se encontró, digamos, un poco mejor, pues se fue a andar por el campo, que está cerquita de su casa. Y allí en el campo se encontró pues un contenedor o una nave, no sabía él decir, o sea, él no interpretó que era una nave, ¿no? Racionalizó y pensó que era un contenedor de esos antiguos de Icona y tal. Y empezó pues un poco a rodearlo. El contenedor, la nave, tenía unos símbolos bereber, que era el palo, 0 palo famoso, como él lo denominó el propio testigo, un 1, un 0 y un 1, un palo, un 0, un palo. Luego supe que había más, o sea, esto no sale en los libros, pero luego me enteré de que había más símbolos en la propia nave, no solo el palo, 0 palo. Y bueno, había 3 ventanillas de vuelo, aquello era metálico y tal. Y digamos que tras bordear el hombre curioso esta nave, este contenedor, de repente se percata que hay 3 seres observándole, ¿no? Allí plantados, uno al lado de otro, de forma muy extraña, con ojos almendrados, con trajes plateados y ajustados. Eran 2 mujeres y un hombre y tal. Y uno de ellos le lanza una luz, un lucerillo, como él lo denomina, y cuando se agacha a recogerlo resulta que es una piedra. Luego me enteré que no había solo una piedra, sino que luego había más piedras en el suelo.
pues digamos que esas piedras, esa primera piedra es el Lucerillo igual, tiene el palo, 0 palo, que aparece en la nave. Y ese es, digamos, bueno, el hombre cuando recoge la piedra, todo eso desaparece automáticamente y el hombre se asusta y echa a correr, se vuelve a casa y dice que le entra una extraña hambre, que empieza a comer y que esa úlcera o esa enfermedad que tenía ya no la tiene, se siente fenomenal desde entonces. Y me consta que nunca este hombre todavía está vivo, es mucho más, es bastante mayor ya, y me consta que tiene una salud envidiable, ¿no? Que a pesar de que, bueno, se va apagando, se va haciendo mayor, pero es el típico hombre pues que cuando fallezca, fallecerá sano porque se mantiene fuerte. Pues esto es un poco a grandes rasgos el caso de los billares, por lo que yo me interesé. Yo empecé a investigar esto en 2004, cuando ya lo había investigado JJ Benítez, había estado otros investigadores como Caravaca, había estado Iker Jiménez, que creo que fue el primero que investigó el caso, por Lorenzo Fernández y Iker Jiménez. Hablé con Lorenzo y me contó también algunos detalles importantes sobre este primer caso, porque yo he dudado mucho si el tema de las piedras era verdad. Porque yo sé que las piedras las hace él. Yo pude descubrir a este hombre haciendo las piedras, tallándolas, cada vez que iba allí había más piedras. Tal. Entonces, le doy, por esos primeros investigadores que fueron, que me han dicho que efectivamente esas piedras están desde el minuto 1 de que él cuenta el caso, le voy a dar, digamos, me voy a permitir creer o darle la veracidad de que esas primeras piedras que aparecieron fueran reales. Pero las siguientes las talla él. Eso lo sé. Claro, es que eso parece que ahí se está mezclando la verdad con el fraude y eso enturbia el caso, ¿no? Le pone esa pátina claro. de fraude, claro. En un caso al final en el tiempo es lógico que tienda a contaminarse y a ir perdiendo. Es normal, pasan todos los casos de misterio, pues porque más los mediáticos sobre todo, porque va mucha gente, el caso al final se contamina. Entra el ego en las personas, los testigos, no todos son iguales, un poco son. Entonces, luego yo tengo dos teorías respecto al tema de las piedras, que las hace él por puro sentido del ego, de decir, viene la gente los fines de semana a visitarme, yo cuento la historia una y otra vez, les enseño las piedras, les regalo piedras y así mantengo el caso vivo y yo que estoy jubilado vienen y me entretengo, ¿no? Esa es la principal hipótesis. La segunda es más loca, tiene que ver con lo que hablaba antes del caso de Ricky Bay y esa precomunicación, ¿no? Con estos seres, de que digamos que pasaría lo mismo. El caso de los billares sería el gancho de todo lo que hay detrás, porque hay mucho detrás del caso de los billares. Luego entramos en eso. Entonces, eso explicaría por qué él tiene ese impulso, tantos años después, de seguir fabricando esas piedras, de seguir tallando esos símbolos tan extraños, ¿no? Le daría ahí cierto halo de misterio, pero bueno, no quiero forzar el caso y me voy a quedar con la primera hipótesis, que al final es la más racional. El tema es que yo me pasé muchos meses, mucho tiempo investigando el caso y claro, yo sabía que esto era un fraude, que el hombre tallaba las piedras, que me contaba esa historia que os he contado una y otra vez, muy ensayada, se la sabía de memoria, yo me la sabía de memoria y la verdad que yo de aquellas, estamos hablando de 2004, era mucho más joven, yo a lo que iba era a ver si todo esto que contaba en los documentales, en las revistas y tal, era real, ¿no? O sea, cuento un poco mis inicios como turista del misterio, por decirlo así, más que como investigador, como todo el mundo, yo fui porque me interesaban estos temas. Entonces, yo di con eso y dije, digo, madre mía, yo me voy a mi casa, esto es un fraude, ya no vengo nunca más, quemo todas mis revistas del misterio, no quiero saber nada. Total, que lo que yo pensaba que iba a ser mi último viaje a los billares, me encontraba en la zona donde había aterrizado la supuesta esa nave, bueno, aterrizado, que se encontraba allí, ¿no? Y el hombre, estábamos buscando piedras, porque se supone que aparecían ahí, que se las dejaban a él, ¿no? Esas piedras, cuando él iba con algún seguidor, de repente alguien le dejaba una piedra. Era como, venga, ya, entonces estaba tomándome el pelo, a mí y a todos los que íbamos allí. Entonces yo ya me vacié. Eso es lo típico que te sale del corazón y le dije, mira, Dionisio, yo no quiero ver más piedras. Y a mí me dan igual las piedras. Yo solo quiero ver si esto es verdad. Yo quiero verles a ellos. Esas fueron mis palabras. Las tengo grabadas, fue tal cual. Y de repente le cambia la expresión a este hombre. De repente ya no es el mismo. Se pone muy serio. Me mira fijamente a los ojos y me dice, ¿tú quieres verles? Pues les verás. Me hace así con el dedo y todo, pues les verá. Y de repente le entra una extraña prisa, se pone a empujarme incluso, así por la espalda, venga, vámonos,
que tú te tienes que ir a tu casa. De aquellas tenía 5 horas de viaje. De aquellas yo estaba en Castellón destinado. Y ir de Jaén a Castellón, imagínate, ¿no? Por carretera, te iba conduciendo. Pero me dijo, venga, vete, pilla algo de luz, quedaría 1 hora o así para que se pusiera el sol. Pilla algo de luz, que digas tú, y luego todo el viaje iba a ser de noche, o sea, no tenía ningún sentido nada. Siempre, aunque luego llegues de noche, pero ese trozo que pilles de luz siempre es mejor que cojas algo de luz. Yo insistía en eso, venga, no sé qué. Y claro, yo ya dije, mira, encima me echa este hombre, nunca lo había hecho y nunca lo he vuelto a hacer. Al revés, y me decía, quédate a dormir, quédate en mi casa, no sé qué. O sea, esto fue la única vez que lo hice. Sí, sí. Y yo cogí ya el coche, iba con una chica que me acompañaba y nos fuimos y ya empezamos a hablar, lo típico, el día siguiente trabajo, el rollo. Total, que cuando llevábamos un rato con el coche, de camino llegando a Úbeda, bueno, esto no lo cuento en el libro. No lo cuento porque no lo cuento todo, porque me parece ser un poco rimbombante, pero mira, te voy a contar. Antes de no sé por qué, se me pasó por la cabeza. Exclusiva, con el coche y tal, íbamos por la carretera y le dije yo a la chica que venía conmigo, me acuerdo yo que llevamos una cámara de esas de 2004, imagínate, de las primeras esas que hubo digitales. Y yo iba flipado con la cámara y decía, vete haciéndole fotos al cielo, a todo lo que pilles, no sea que captemos algo, ¿no? Y ella pues, se puso a hacer fotos al aire, y lo típico, a las 4 o 5 paró y empezamos a hablar de otra cosa. Hasta que eso, cuando faltaba así 1 kilómetro quizá para llegar a Úbeda, pues algo me deslumbró en el cielo porque el sol se estaba poniendo por detrás y algo pues hizo brillar algo en el cielo, algo plateado. Era algo que cuando, digamos, iba volando así, como en forma de 8 horizontal, en forma del símbolo del infinito. Cuando esto giraba así, cuando volvía, a lo mejor pasaba, se metía la nube, cuando pasaba por la nube volvía, el sol le daba, cuando giraba, brillaba, y eso es lo que hizo que deslumbrara, hizo que yo levantara la vista y mirara al cielo, que por eso entendí las palabras de Dionisio, vete y coge algo de luz. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí. Y claro, yo lo vi al principio lo típico, racionalizas, ¿no? Como ir con el contenedor o como lo que sea, ¿no? Y yo dije, parece un globo de un niño, esos que se escapan, plateados, que vuelan así, grávidos. Pero claro, aquello empezó a acelerar, moverse así, para arriba, para abajo, explayarse. Y yo dije, ¿qué coño es esto? Digo, esto es un ovni, digo. Y ya le hacía así a la chica y me decía, pero mira, lo estás viendo. Y yo, así solo estoy viendo yo, porque era tan exagerado. Y así, sí, lo veo, pero mira la carretera, tío, mira la carretera. Y así, bueno, ya seguimos, y vas un rato mirándolo, hasta que ya, una vez que se escondió detrás de la nube, ya no lo vi más. Y ya paré en la siguiente gasolinera que pillé. Cuando me bajé del coche, te lo juro, cuando me bajé del coche me temblaban las piernas. O sea, me temblaba literal. Es decir, de la sensación, porque yo, a ver, aunque parezca un friki de estas cosas, que lo soy, luego soy muy, muy racional, tengo la mente muy racional. A pesar de que me gustaría, quiero creer en esto, mi mente no me lo permite. Entonces, claro, eso fue como un choque ahí, me rompió todos los esquemas. Decir, ¿cómo es posible? Me acaba de decir este hombre que lo voy a ver, no hace ni 1 hora. Y si tú quieres verles, pues les verás. Como decía, vete de día, coge de día. Total, que cojo el teléfono y le llamo. Digo, Dionisio, perdona que haya dudado de ti. Claro, hasta le pedí perdón, porque le dije a la cara que no me creía nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dijo, sí, ya lo sé. Pero sí, y seguía otra vez como la sensación esa de como cuando hablé con él que no era él. Y le digo, ¿cómo que ya lo sé? Dice, sí, ya sé. Dice, vais guardados. En su idioma jinense, vais escoltados o vais como protegidos, ¿no? Y dice, vais a ir guardados todo el camino, pero tú no los vas a volver a ver más. Esas palabras, como si fuera un robot, o sea, no me dejaba a mí, no era una conversación, él me estaba dando un mensaje. Vais guardados, te van a estar siguiendo todo el camino, no, tú no los vas a ver más. Así como te digo así como te he dicho que los iba a saber, ahora te digo que no los vas a ver más. Y coge y me cuelga. Ostras, qué fuerte. Y coge y me cuelga. Y claro, yo, mira, han pasado años y los pelos de punta, ¿eh? Han pasado muchos años, imagínate. Esto fue el puente de diciembre del 2004. Han pasado muchos años. Pues, bueno, ya llegué a mi casa, pues se lo conté a mi hermano, a mi primo, que investigan conmigo estas cosas, me ayudan desde toda la vida, sale en el libro. Y mi hermano, mientras yo le contaba eso,
estaba viendo, pues eso, las fotos en el ordenador que había hecho pues, durante el viaje. Y se puso a ver las fotos que yo le había dicho a esta chica, que es lo que te he dicho, que esto no lo contaba antes. Sí. Porque todavía no estoy seguro de que sea algo, ¿no? O sea, no tengo con qué demostrarlo, entonces me parecía un poco rimbombante y encima era pues, hablar por hablar, porque yo no sé lo que es. El caso es que cuando llega a esas fotos dices, ¿esto qué es estas fotos? Dije, nada, dije a Virgi, la chica que venía conmigo, que fuera haciendo fotos al cielo, porque sí, claro, es que aquí explicas esto y dices, es que eres un chaval, porque a mí, coño, ¿por qué se me ocurre decirle a esta chica, vete haciéndole fotos al cielo por si acaso? Porque a mí me viene eso a la cabeza y se me olvida, es una cosa de una estupidez, es una tremenda estupidez. Pues en esas fotos aparecen unos circulitos, como se aparece la nube, una nube así gris, y detrás como de la nube una mancha, un circulito, que no sé qué es, en varias fotos, como que se va moviendo por la misma nube mientras el coche se va desplazando. Y en una de las fotos ya aparece hasta el movimiento de la velocidad que eso tenía, que hace como así. Y eso tenía una forma de peonza, que podía tener sentido con lo que yo había visto después. O sea, yo relacioné eso por la altitud que lo vi, la forma que tenía, o sea, que era lo que yo había visto, digamos, unos minutos después, cuando, o sea, que sí que es verdad, o sea, no es verdad, es que no sé si todo esto es verdad, pero sí que parece que tenga relación con lo que decía Dionisio, que me iban a estar siguiendo todo el tiempo y que yo no se iba a ver más, porque aparecen en las fotos previas a ver yo lo que vi, ¿no? Entonces, claro, me parece espectacular cuando... O sea, ponte en situación. Tú imagínate, vas a investigar un caso, debes saber que es un fraude, pero de repente el testigo que tú piensas que es un mentiroso te dice eso, y de repente dices, hostias, si yo que no soy nadie, que vengo aquí, un friki, un turista del misterio, es verdad que no bajé un fin de semana, que era un caso que lo estaba llevando yo bien, ¿no? Bien documentado. Digo, pero me encuentro con eso. No me encuentro yo, cuidado, se muestran para que yo lo vea. Y después de que me dicen, digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Pasa un poco como con lo de Ricky B, ¿no? ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Cómo es posible? Y por culpa de los billares, yo estoy metido en esto como un chalao, porque sí que he visto que existe el misterio, que existen los ovnis. Ya no es que me lo hayan contado testigos. Sí, que tú lo has visto. Yo. Sí. Claro, y no puedo dar explicación. Y eso no fue lo que más me impactó del caso de los billares. Fue todo lo que descubrí después a raíz de ver esto. Bueno, y una experiencia que tienes en los calabozos y tal, pero bueno, eso lo vamos a dejar para los que se atrevan a seguir la pista del misterio de tu obra. Bueno, como diría aquel, ¿no? Casualidad, lo dudo. Menuda historia. Oye, pues a mí me encantaría que algún día me enseñes esas fotos porque tiene que ser brutal y así te doy mi opinión, que será un lujo cuando vuelvas por aquí, por Valencia. Y Cristian, que la verdad es que me encanta escuchar tus historias, la forma en la que lo cuentas y sobre todo, pues, bueno, hemos dado unas pinceladas, o sea, apenas hemos encontrado unos 4 asuntos, pero es que en tu obra hay 40 capítulos, ¿no? Donde cuentas todas tus aventuras, tus investigaciones, tus esperanzas, tus sueños, cuadernos de bitácora, informes oficiales, aquí hay absolutamente de todo. En un libro que, lo que te decía antes, ¿no? A mí me ha parecido adictivo desde el primer momento en que lo cogí hasta que me lo terminé. Así que de verdad que te doy la enhorabuena por Tras la pista del misterio, Cristian. Oye, y antes de que te vayas, pregunta clásica a todos los invitados de Desafío Viajero. Si a Cristian Puig le ponen a cenar con 3 personajes históricos, ¿a quién metes en esa cena? Pueden ser, no sé si los que voy a decir existieron de verdad, ¿puedo decirlos? Hombre, a ver, si estás hablando de Batman o de Son Goku, a lo mejor me pongo tenso, pero bueno, inténtalo. Hostia, si fuera Son Goku, por supuesto que me sentaría con él. A ver, Jesús de Nazaret, Buda. Muy bien. También me puedes invitar a mí y vamos los 4, que yo encantado. Por supuesto, de hecho, cuando vaya a Valencia, el primero que voy a llamar es a ti para conocernos en persona y echar unos vinos, por supuesto que sí. Que vamos, que da gusto de verdad el conocer a personas tan entusiastas, tan apasionadas por el mundo del misterio como tú, que para mí es un soplo de aire fresco, ¿no? Te lo decía el otro día, pero es que para mí leer tu libro me ha supuesto un soplo de aire fresco para algunos enigmas que ya conocía, ¿no? Misterios omniclásicos que tú hoy prácticamente in situ los acabas de rastrear
y eso me ha fascinado, ¿no? Cosas que para mí estaban más que enterradas, tú las has desempolvado, y luego me has descubierto otros que desconocía totalmente y que, bueno, pues nunca habría llegado si no fuera por Tras la pista del misterio. Oye, Cristian, pues te puedes despedir tú mismo. Tengo dos más. Antes no sabía qué decirte, tengo dos más para sentarme en la mesa. Venga, va, ¿a quién metes? Uno, Lewis Carroll. Que también hablas de él aquí, por supuesto. Sí, el escritor de Alicia, del País de las Maravillas. Y el otro es Ricky B. Muy bien, muy grande. Pero Ricky B tengo previsto hacerlo, o sea que en cuanto pueda, así que no lo tengo como personaje histórico, sino como personaje que en el futuro me va a sentar. Joder, de verdad, hablar con ella. Eso será brutal, ¿eh? Eso sería brutal. Bueno, muchas gracias de verdad, de corazón, por haber estado en Desafío Viajero, Cristian. Las últimas palabras te las dejo a ti para que te despidas y, bueno, pues des un mensaje a todos los aventureros que ahora mismo están ahí viéndote expectantes. Vale, pues mira, gracias a ti por contar conmigo y, bueno, si tengo algún mensaje que dar, que yo no soy quien para dar un mensaje, que la gente no crea, ni que crea ni que deje de creer, que se entusiasme por las cosas que le gusten, pero que no se crea ver juntillas, ni lo que cuento yo en el libro, ni lo que cuentan otros investigadores, ni lo que hay en la revista del Misterio, porque este es un mundo apasionante y que cada persona tiene su propio camino, y que lo que para mí ha podido ser real, o incluso lo que yo cuento que puede ser mentira, puede estar equivocado, o puede ser una experiencia mía individual que me valga a mí pero no le valga a otras personas. Entonces, que al que le interese el misterio o el tema que sea, que investigue por su cuenta, que se moje, que si realmente algo le apasiona, que se mueva en ese mundo, porque, vamos, yo digo el mundo del misterio, pero el mundo del misterio, digamos que se enfoca, tiene ojos, te mira y empiezas a formar parte de ese fenómeno, de esa vida. Tu vida se vuelve mística, misteriosa, se vuelve fantástica, ¿no? Le das un brillo que quizá antes no tenía y de verdad garantizo que vivir así mola mucho más. Desde luego que sí. Bueno, pues fantástico. Oye, una despedida con guinda incluida. Muchas gracias. Os voy a poner el enlace, aventureros, de donde podéis conseguir la obra de Cristian, Tras la pista del misterio. Y bueno, ya que hemos hablado de ovnis, os voy a poner también aquí en la pantallita que ya está saliendo como sugerencia que deis una vuelta por el área 51 de mi mano, como pudimos ver hace unos meses, ¿no? Paseando por allí y viendo cosas que yo, por mucho que he buscado en internet, no he encontrado a nadie ni que muestre ni que me explique qué es lo que yo vi en los aledaños del área 51 y que lo tenéis ahí grabado en el reportaje. Así que, aventureros, ya lo sabéis, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la vista.